Es triste e imperdonable que aún dentro de nosotros como pueblo mexicano haya todavía quien dude de la existencia de Juan Diego. Él fue el personaje más decisivo en la evangelización de México. Gracias a él, la nueva sociedad de la Anáhuac pudo encontrar su verdadero destino, pudo encontrar finalmente a Dios. Las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe, de las cuales él fue el testigo, él fue su embajador, le dieron un impulso maravilloso a lo que ya los conquistadores y los misioneros venían haciendo. Para muchos, él es el más grande apóstol laico de nuestras tierras. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe hicieron una conversión en masa de todos los indígenas. Ni el heroísmo de los españoles, de los conquistadores, ni el celo de los misioneros hubiera logrado todo lo que gracias a las apariciones de la Virgen de Guadalupe se pudo lograr. Hay muchos argumentos históricos que comprueban verdaderamente la existencia de a quién ese indio que la Santísima Virgen María de Guadalupe se dignó en llamar Juanito, el más pequeño de mis hijos. Buenos días, compañeros que asisten aquí a su Teatro Techilín, también a los que nos siguen allá en cámaras a través del canal Deus Vult en YouTube. Vamos a estar grabando alguna serie de conferencias y de foros que llevan como objetivo principal y como tema el guadalupano, la Santísima Virgen María de Guadalupe, las apariciones, y hoy vamos a comenzar con Juan Diego. Fueron 4 las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe, 2 el 9, una el 10 y otra el 12 de diciembre de 1531, en el Cerro del Tepeyac, a un indito llamado Juan Diego. Habían pasado 10 años de la caída de los aztecas y los misioneros habían logrado, como ya lo habíamos dicho, a pesar de todas sus limitantes, un magnífico desarrollo en cuanto a la fe, pues tenían, en este caso, muchas limitantes. Primero era el idioma. ¿Cómo podían transmitir, comunicarse con otras personas que no conocían su idioma y aparte hablarles de cosas teológicas? Uno de estos indígenas que se logró bautizar fue el elegido de la Santísima Virgen María para que fuera el que enviara el mensaje y nos dejara a nosotros esa imagen que todavía se venera en el Tepeyac. Hablaremos ahora del más grande de los indígenas bajo 4 aspectos principales. El primero es en su persona. Juan Diego nace en 1474. Ese año ascendió al trono de Castilla Isabel, la reina católica. También 50 años después de su nacimiento fue cuando cae la ciudad de Tenochtitlán. Poco se sabe de su juventud. Sin embargo, en la sociedad náhuatl era muy común que a las personas se les mandaban al Calmecac, a las escuelas. Hay por ahí una nota que me dejó algo pensativo. Dicen que la educación moderna nos prepara para el trabajo. Usted quiere ser ingeniero, va a estudiar ingeniería y va a ser ingeniero. En la antigua cultura de los indígenas, no. El Calmecac los preparaba para la vida. Les enseñaba lo básico para que ellos se desarrollaran en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el trabajo que ellos se iban a desempeñar. Él tuvo que haber asistido también a la inauguración del gran templo hacia Huitzilopochtli. Él tuvo que haber presenciado esas matanzas que se cuentan por más de 80,000 almas. Él también tuvo que haber sido testigo de una inundación en Coyoacán. Pero dicen que nada de esto fue tan importante como haber visto cuando caía su imperio, cuando caía su sociedad, cuando caía su religión. De 1519 a 1521, durante 2 años, él fue testigo de la conquista de su pueblo. En 1524, él es bautizado junto con su esposa, y nada más y nada menos lo bautiza el gran misionero Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Era una costumbre entre los nativos que cuando ya eran grandes y iban con su esposa, después de ser bautizados, los casaban.
Su nombre de pila es Juan y se apellida Diego. Su esposa muere en 1529 y prácticamente ya él vive junto con su tío Bernardino. Después del milagro del Tepeyac en 1531, vive 17 años más y se dedica solamente al aseo y al cuidado del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac y muere en 1548. Eso es lo que en resumidas cuentas podemos encontrar propiamente de su persona y ahora vamos al segundo aspecto, sus virtudes. Sin duda las apariciones de la Virgen de Guadalupe cambiaron su vida, pero no por eso quiere decir que él antes de las apariciones haya sido tal vez una viciosa, haya sido un malhechor. Como la reina del cielo iba a usarse de una persona de dudosa procedencia para que llevara un mensaje. Sin duda, durante su vida tuvo que haberse preparado para poder llevar este mensaje. ¿Era Juan Diego un pobre esclavo, como nos lo quieren pintar? ¿Humilde? No, definitivamente no, pues en su casa había abolengo. Él no era un masegual, como decían los esclavos. Aunque decir que era pobre, porque como lo dice Lauro López Beltrán, nos dice, pues nosotros lo vemos a la hora que habla con la Santísima Virgen María, cuando le lleva el mensaje a Fray Juan de Zumárraga, si nosotros entendemos que es una persona bruta, no es de una persona sin conocimiento, sin cultura, sabe cuando le está hablando la Santísima Virgen María, él sabe quién es, por eso se dirige así hacia ella. Cuando va con el obispo Fray Juan de Zumárraga, también sabe dirigirse a él. Entonces, tuvo que haber tenido alguna educación. Un pobre indígena, como hay muchos que lo quieren hacer notar así. Era de una clase acomodada. A la hora que él hablaba con los demás, se veía que era firme en sus palabras, no era tímido. También dicen que gozaba de buena salud y era fuerte, aparte de que era autónomo en su economía. O sea, prácticamente todo lo que él necesitaba económicamente para vivir, él contaba también con esta voz de mando, como ya lo hemos dicho. Y hay escritores que dicen que tenía a su cargo más labradores. Aparentemente esto no tiene nada que ver con sus virtudes. Bueno, ¿y a poco es virtuoso él porque tenía dinero? Si lo trasladamos de otro lado, si él en realidad gozaba de beneficios económicos, sin embargo, y esta es una de las más grandes virtudes, la templanza, que no se dejaba llevar solamente por su economía acomodada. Era un hombre diligente y también activo. En el Google hay un recorrido que él hacía desde Cuautitlán hacia Tlatelolco y son 32 kilómetros. Ya se nos dijo que caminaba 6 horas, sí, de ida y otras 6 de regreso. Los escritores dicen que prácticamente salía de su casa en la noche para poder estar en el santo sacrificio de la mañana en el día. Las misas recientemente se permitió hacerlas en la tarde, las hacían en la mañana. Entonces, ¿a qué horas tenía que salir de su casa para poder estar él escuchando el santo sacrificio de la misa? Entonces, este recorrido lo hacía 2 veces por semana. Asistía al santo sacrificio de la misa, regresaba, iba a la doctrina y de ahí se iba para su casa. Cuentan también que dentro del recorrido pasaba por el tianguis, que era el mercado más grande del imperio. Y ahí llegaba pues a tomar alimento. No me imagino a Juan Diego pidiendo una torta de tamal. Nos puede dar risa, pero sin embargo no dejaba de ser hombre. Y ahí también aseguraba su mano. Compraba lo necesario para su semana y se regresaba. Caminar 12 horas y aparte cargado con el mandado de la semana. Entonces eso nos da a notar que era un hombre diligente y activo. Previsor y buen administrador, como ya se dijo. En una de estas correrías cuentan que yate y lo compró grueso pues para taparse del frío, de fibra de maguey. No sé si él por algún momento de su cabeza se le pasó que en ese ayate se iba a imprimir el autorretrato de la Santísima Virgen de Guadalupe y lo compró en una de sus correrías.
era también dócil y obediente. ¿Recuerdan ustedes cuando se le aparece la Santísima Virgen? Ve y lleva este mensaje. En ningún momento le dice, no, es que voy tarde, es que tengo que llegar. Va y lo cumple. Espera al obispo Fray Juan de Zumárraga durante horas. No dice la crónica que se desesperó. Cuando asiste frente al obispo, el obispo le da otro mandato. Va y lo cumple. Después, cuando su tío está enfermo, que lo manda por los sacerdotes, va y cumple el mandato. Entonces esto nos da también que tenía mucha docilidad y que era muy obediente. Si fuera poco, después de la primera visita llegó tarde a la doctrina y tuvo que ser acreedor a su penitencia, a su castigo, que era unos cuantos azotes en la espalda. No reclamó por llegar tarde y tampoco dijo, no, es que me mandaron a llevar un mensaje a la Santísima Virgen. Por lo tanto, también era discreto. Los últimos 17 años de su vida los dedicó a limpiar el santuario de la Santísima Virgen de Guadalupe. Podríamos hablar muchísimo más de sus virtudes cardinales, de su moral, pero sin embargo vamos a hablar de algo más elevado, de sus virtudes espirituales. Los antiguos indígenas tenían bien arraigados los sentimientos religiosos. Definitivamente sus creencias eran paganas y muchas veces hasta satánicas. El calendario lo dividían en 18 meses. De esos 18 meses, 3 eran de mala suerte, ahí no se hacía nada. Pero los otros meses era fiesta, eran ceremonias, eran sacrificios y eran rituales. Tenían un ceremonial complicado. O sea, eran muchísimas cosas las que ellos como indígenas religiosos tenían que cumplir. No olvidemos también, como ya se había dicho, que todas estas costumbres, aunque muchas eran malas, fue lo que los misioneros empezaron a querer quitar ya del pueblo. Cuando los misioneros quitan todo esto de lo pagano y empiezan ya a predicar a nuestro Señor, la gente se empieza a convertir en masa. Y era ya entonces el tiempo preciso, cuando ya el pueblo estaba maduro. Ya ahora sí podía venir la verdadera evangelización. Ahora sí, ya las tierras estaban fértiles para que esa simiente del cristianismo pudiera crecer. Era Juan Diego entonces, por naturaleza, prácticamente devoto. Ya lo vimos que cuando fue bautizado y se casa con su esposa, fue porque escuchó un sermón que él prefirió vivir con su esposa como si fuera su hermana. Escuchó al misionero Motolinía que hablaba sobre la virtud de la castidad y lo benéfica y agradable que era para Dios. Y resultó vivir como marido y mujer y vivir como hermanos. También su esposa, Lucía, decían que era una persona llena de virtudes y que era una buena esposa. Su tío Bernardino le dio muchos. Imaginemos entonces ahora que su moral es una persona recta y que aparte es practicante y que aparte reza y que además en su casa está el ambiente propicio para que cada vez más empiecen a aflorar en él las virtudes espirituales. Y de hecho, esta palabra santo para los indígenas no cualquiera la puede decir y no a cualquiera se le puede atribuir. Antes aparece la Santísima Virgen, ahí vemos por qué las personas y los indígenas no le reclamaban nada. Juan Diego. Entonces este fue un argumento que la gente también le creyó, porque no era cualquier indio como nos quieren hacer ver muchas personas. Durante el tiempo que él estuvo cuidando la basílica en el santuario de Nuestra Señora, después de barrer se dedicaba muchas horas a rezar. Y de boca de él, la gente escuchaba el relato de las apariciones. En algún lugar vi que alguien reclamaba que no habían dejado nada escrito acerca de las apariciones. Oye, desde 1531 el primer escrito aparece 15 años después. ¿Por qué? Estaba el testigo, estaba el vidente, estaba el embajador de la Santísima Virgen de Guadalupe, que él te lo cuente. Entonces, durante 17 años él predicó lo que había visto en ese milagro del Tepeyac.
Fray Juan de Zumárraga le regaló una casa. Luego le dijo, ¿me permite usted, su excelencia, poder dedicarme a barrer el santuario de nuestra Santísima Madre? Y él se lo concedió y aparte le dio una casa porque a partir de las apariciones, Juan Diego también fue querido del obispo Fray Juan de Zumárraga. Su tío Bernardino recibió un anuncio de que iba a morir. Y la Virgen le dijo, no temas, yo voy a estar contigo en la última hora. 4 años después le toca el turno a Juan Diego. En 1548 fallece. De igual forma la Virgen se le aparece y le dice que va a estar cerca ya a la hora de su muerte, pero que no tema, que ella va a estar. Los indígenas que estuvieron ahí, y es de común acuerdo que en la muerte de los dos, aunque fue en distintas fechas, se apareció la Virgen y estuvo en la cabecera de ellos. En 1548 entonces se apaga el gran testigo de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Y Juan Diego fue un varón santo y tan querido entre los indígenas que cuando ellos le daban la bendición a sus hijos, le decía, hijo, que Dios te haga como Juan Diego. Y le daban la bendición. Tanto fue entonces este señor tan querido aún entre los indígenas. Y ahora vamos a hablar del cuarto aspecto, su misión. Verdaderamente fue preparado durante toda su vida en su persona, en sus virtudes, en su espiritualidad. ¿Para qué? No a cualquier hombre se le da una encomienda y menos algo que tenga que llevar con una trascendencia tal. Él fue el que llevó el mensaje y gracias a él, claro, primero a Dios, a la Santísima Virgen María, pero por su ayuda, todos nosotros como mexicanos tenemos la fe. Somos guadalupanos. Tenemos a nuestra madre en el cerro del Tepeyac, que como dice la tradición, ahí va a escuchar las súplicas de nosotros. Como él mismo dijo alguna vez en el Nicán Mopogua, se narra del indio Valeriano, que él dijo, pero señora, yo soy una hoja, yo no soy nada. ¿Por qué me mandas a mí? ¿Por qué no escoges a alguien que tenga mejores cualidades? Tal vez, sin embargo, pero sí fue en verdad el mejor dispuesto para esta misión. En los antiguos indígenas había palabras dobles que significaban algo místico. Como por ejemplo, ellos hablaban de un inxochitl, incuicatl, en flores y en canto. ¿Se acuerdan cuando Juan Diego iba caminando en la primera aparición? Umbe lo representa muy bien en sus obras de teatro. Iba caminando y escuchó el cantar de los pájaros. Dice, ¿cantos? ¿A poco soy digno de esto? Entonces, en cantos y en flores, ¿él sabía quién se le había aparecido? En cuanto escuchó el cantar, él no dudó. Él sabía que era la Santísima Virgen la que se le había aparecido. Por otro lado, ¿qué señal le lleva al obispo Fray Juan de Zumárraga? Flores. Se las lleva en su ayate. Verdaderamente esta fecha está dispuesta para que América crezca, para que América se convierta. Recordemos que fue un día 12 cuando Cristóbal Colón vio tierra, arriba de la Santa María. Fue un 12 de diciembre, el día que se nombró obispo a Fray Juan de Zumárraga. El primer objeto que pisa América es un devocionario a la Virgen María. Definitivamente, ¿qué tan chiqueados estamos nosotros? Y sin embargo, tantos siglos han pasado y aún nosotros nos mostramos en veces hasta incrédulos de los grandes beneficios que hemos tenido de nuestra madre hacia nosotros. Era el pueblo que caminaba en tinieblas, ya lo dijo el sumo pontífice, y estas tinieblas se disiparon con la luz de Nuestra Señora en el Tepeyac. El indio Juan Diego fue el que nos trajo el mensaje y como decía en un principio, se puede considerar que fue el más grande apóstol laico de México. Gracias a él, Nuestra Santísima Madre en el Tepeyac nos llega con nuevos mensajes y siempre está al pendiente de nosotros. A la memoria del feliz Juan Diego, vidente del Tepeyac, que recibió la gracia, el único que ha recibido la gracia de llevar impresa en su ropa el retrato de la Santísima Virgen María y que funcionó como mensajero. A él, cuya tilma todavía se venera en el cerro del Tepeyac, hoy queremos dedicar estas palabras. Con esto damos por terminada esta pequeña conferencia
y no se olviden de suscribirse al canal y poder continuar. Va a haber conferencias, va a haber foros. Toda esta semana prácticamente va a ser del tema guadalupano, y que no se nos olvide del gran milagro que la Santísima Virgen de Guadalupe vino a hacer aquí en nuestras tierras y para todos nosotros. Gracias.